Mario Delgado es senador por el partido Morena y habla de un México con políticas económicas de izquierda. Pero ¿cómo sería el país? ¿Qué postura tendríamos en materia de recursos naturales? ¿Y cómo nos comportaríamos en un mundo con una economía de mercado globalizada? Esta noche, Mario Delgado aquí, en La Pura Verdad. Cuando la gente habla del proyecto económico de la izquierda, piensa en Cuba, en Venezuela, en la última década de Argentina. ¿Esa es la izquierda que tú quieres, Mario? No, al contrario. Creo que hay cosas que la izquierda tiene que hacer, que mantener. Y en serio, por ejemplo, la responsabilidad fiscal. Actualmente tenemos mucho desorden en el gasto público. Hay mucho gasto que se va por la corrupción. Tenemos un descontrol absoluto de la deuda pública. El crecimiento de la deuda pública en los últimos 10 años, según la CEPAL, es la peor tendencia que hay en toda América Latina. La CEPAL es la Comisión Económica para América Latina. Para América Latina, que es un organismo internacional con expertos donde dice, ojo con lo que está pasando en México. En ningún país en América Latina se está endeudando tanto como se está endeudando México. Y la otra, Gabriel, crecimiento económico. ¿Cuál es el crecimiento económico que hemos tenido en los últimos 30 años en promedio? Menos del 2%. Quiere decir que el crecimiento per cápita... Bueno, en eso hay que contemplar también el decrecimiento enorme de las crisis económicas, ¿no? Es decir, se promedia. Y sacas el promedio y entonces tienes que menos de 2%. Y lo comparas con cuánto está creciendo la población. Digo esto porque afortunadamente hace rato que no tenemos una de esas, de ese tamaño. Sí, y bueno, este año es peligroso. Podemos crecer alrededor de 1% y hay expertos que dicen por ahí que podemos caer en recesión, es decir, que podría incluso no crecer nuestra economía en este año. Entonces, para comprender un poco mejor, Mario, ¿cómo es la economía de izquierda en un país como México? ¿Cómo te la imaginas siendo gobierno? Tiene que haber mucho más orden en las finanzas, no puede haber un crecimiento del gasto como el que tenemos, del gasto corriente. Tiene que orientarse más a la inversión. Sí, la inversión pública es un detonante muy importante de la actividad económica, de la inversión privada también. Y eso hace pues, que la economía crezca, que haya más empleo. Se trata de generar empleo y también orientar el gasto más hacia programas sociales, que la gente esté mejor, que la gente pueda tener, no haya estos niveles de desigualdad que tenemos en México, que hemos visto en los últimos años. No crece la economía, te endeudas y hay una gran desigualdad. Este gasto social más grande, que es lo que planteas, es lo que hace que nos miremos en el espejo de Argentina en algún momento. Es decir, los planes sociales fueron enormes y ahí están ahora, producto de las devaluaciones que tienen y de la inflación, ya no representan el volumen que representaban, pero hoy, sin embargo, siguen siendo un punto importante y un punto que este presidente nuevo, más cercano a la economía de mercado, dice que estaba mal. ¿Tú qué opinas? Bueno, no hablemos de Argentina, hablemos de qué se haría en México en un escenario parecido. Depende de cómo lo hagas. Por ejemplo, si en México, en lugar del dinero que se va a la corrupción, lo inviertes en la gente, sin duda que todos vamos a estar mejor. Entonces depende cómo lo hagas. Por supuesto que no puedes tomar deuda. Una lucha... voy a sonar muy mal porque no debería decir esto, pero no es una lucha utópica. Yo sé que es una lucha que hay que tener. Por supuesto que sí, estoy del mismo lado de la calle que tú, pero quiero decir, esta lucha contra la corrupción que tiene cuántos años que no logramos sostener de una manera eficiente, ¿de verdad planeamos darle dinero a la gente de lo que no se le iría por las alcantarillas de la corrupción? Por supuesto, renunciar a eso es pensar entonces que es una utopía la corrupción. Por eso hice la salvedad antes de empezar. Hay gente que piensa, hay algunos que piensan incluso que es un asunto cultural y que no tiene caso luchar contra la corrupción. Nosotros pensamos que por supuesto que puedes terminar con la corrupción y que enormes cantidades, no lo digo yo, sí. Lo dice incluso el Banco Mundial, que la corrupción en nuestro país está costando hasta entre 2 y 8 puntos del PIB. Es decir, claro que hay muchos recursos que se están yendo por el caño de la corrupción. El PIB es el Producto Interno Bruto, el volumen de todo lo que produce el país. Todo lo que produce un país en un año, eso es el PIB. Sí. Si todo el esfuerzo de todos los mexicanos, de todas las empresas, eso es. Bueno, ¿qué dice el Banco Mundial?
que entre el 2 y el 8% de todo lo que producimos entre todos se va por el caño de la corrupción. Encontremos una forma de explicar cómo funciona la economía de Estado en un país de izquierda, teniendo en cuenta que la economía global habla de la economía de mercado. En estos tiempos, en México, por ejemplo, el Estado tendría un enfoque más social. Por supuesto que nuestra economía seguiría siendo de mercado, pero, por ejemplo, tendremos enfoques distintos para abordar los problemas. El tema de la violencia. Si seguimos con esta dinámica de fuego contra fuego, pues ya vemos lo que pasa. No vamos a ningún lado. Aumentan los niveles de violencia. Pero si vamos a la raíz del asunto, podemos mejorar mucho las cosas. ¿Cuál es el problema? Que no hay empleo y que los jóvenes no tienen oportunidades. Los jóvenes están siendo las víctimas de la violencia. 1 millón de jóvenes al año, Gabriel, abandona el sistema educativo. ¿Y a dónde se va? Pues se va a la calle, se va a la economía informal o desafortunadamente cae en las garras de la violencia. ¿Qué es lo conveniente aquí? Bueno, invertir en los jóvenes, dedicarles recursos a esta generación, que por cierto es la más grande que hemos tenido en toda la historia de nuestro país, la generación más grande de jóvenes. Bueno, eso es producto del crecimiento demográfico, ¿no? Sí, no es logro de nadie, pues es una cosa del destino. De reproducción, de básicamente, sí. Pero bueno, si tomas esta generación, inviertes en ella, logras que se mantenga en la escuela, te va a salir mucho más barato que lo que estás haciendo ahora y sí puedes ir al fondo de las causas de la violencia. Bueno, son enfoques distintos, es decir, es un Estado más preocupado por la gente sin que caiga en algún tipo de irresponsabilidad fiscal. No hay que confundir esto porque es muy fácil de que se confunda rápidamente y se descalifique cuando pues tenemos un país con 60 millones de mexicanos que viven en la pobreza. Y si no crecemos, si no se hace más grande la riqueza en nuestro país, no vamos a salir adelante. Todo el mundo ha hablado últimamente de qué medidas se adoptarían para recibir a los deportados producto de las deportaciones masivas en el gobierno de Donald Trump, teniendo en cuenta que hubo 2.7 millones de deportados durante los gobiernos de Obama. Digamos que no es un dato menor. Sí. Pero ¿cómo los recibiríamos? ¿Con qué acciones concretas? Bueno, hay distintos perfiles de las personas que regresan. Creo que todos comparten las características de que no quieren regresar. Ellos lo regresan a la fuerza, pero ellos quisieran estar en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque alguna vez nuestro país ya les falló. No pudieron conseguir empleo, no pudieron establecer aquí la vida que ellos querían con sus familias y tuvieron que irse. Ellos están pagando el costo del fracaso de la política económica en México. Entonces, el hecho que regresen, pues sí tendríamos que tener varias políticas públicas, pero, ojo, pues nos estamos poniendo mucha atención en ellos y no hemos logrado integrar a mucho más gente al empleo, a mucho más gente al bienestar. Creo que la política global tiene que ser que nuestra economía tenga crecimiento. Sin duda es así. Digo, de todas formas, el promedio de crecimiento ha estado muy pegado al crecimiento demográfico. Esa es la verdad. Es decir, a la cantidad de gente que aumenta la población, ¿no? Así, y no se generan los empleos suficientes. Esa es la traducción para la gente que nos está viendo. Bueno, pues no, porque no hay empleos, porque la economía no crece. Entonces tendría que haber mayor empleo, mayor crecimiento para que mejore los niveles de bienestar de nuestro país. Y ahí sí, en el tema del crecimiento nadie se hace responsable, Gabriel. Si tú volteas a ver al Banco de México te dice, no, yo cumplo con mis metas de inflación. Y tienen razón. Y por el lado del gobierno te volteas y dicen, nosotros cumplimos con nuestra meta de recaudación, la caja del gobierno cada vez tiene más recursos. Pues sí, y eso, ¿en qué se traduce? No hay crecimiento económico. Tiene que haber un enfoque distinto, que es invertir en la gente e invertir en infraestructura. Tal vez el enfoque es este que tú decías hace unos minutos, en ir a los orígenes, y los orígenes están precisamente en la infancia, por redundante u obvio que parezca, y en consecuencia están en la educación. Sí, sin duda. Entonces, ¿qué posturas tendría un gobierno de izquierda en términos de educación para México? Pues estábamos hablando de los jóvenes, justamente, de mantenerlos dentro del sistema educativo, que no seamos el país. Estamos en un grupo que se llama la OECD, que es el de los países ricos en el mundo. Siempre la OECD es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Bueno, ocupamos el último lugar en deserción escolar. Si no logramos que los niños y los jóvenes permanezcan en la escuela, bueno, pues entonces, como tú lo dices, no vamos a mejorar a nuestro país en el mediano plazo.
Algunas personas piensan que la economía de mercado está peleada con los políticos de izquierda. Y algunas personas son básicamente todos los que no son de izquierda, piensan eso. ¿Qué tienes tú para decir? Yo digo que ya la economía de mercado es algo que difícilmente se puede echar para atrás. En estos tiempos pensar en que va a haber una economía donde el Estado va a hacer todo, pues es imposible, porque ya aprendimos muchas cosas en el camino. Pero también hay aquellos que utilizan la economía de mercado para favorecer a ciertos grupos de intereses. Hay ciertos grupos grandes que son los que siempre ganan en la economía de mercado. Entonces, el mercado no es algo que no tenga reglas o que es algo natural o que se mueva solo, no. Todas las economías de mercado tienen reglas. El chiste es que esas reglas sean justas y que no ganen unos cuantos siempre. Tienes una oportunidad que no tienes siempre, que es hablar del futuro en un potencial que te beneficia, que es qué pasaría si la izquierda ganara en México la presidencia de la República. Bueno, yo creo que Andrés Manuel va a ganar la presidencia en el 2018 y es un cambio que nuestro país necesita. Lo necesita porque a mí me han dicho, oye, tú eres radical. Yo, bueno, creo que hace falta un cambio radical en la impartición de justicia en nuestro país. Hace falta un cambio radical en el modelo económico que tenemos. Hace falta un cambio radical en nuestro sistema educativo. Es decir, México necesita cambiar de rumbo necesariamente. ¿Y en materia de energéticos y recursos no renovables, qué harían? Lo va a hacer Andrés Manuel. En energía, bueno, ¿qué queremos hacer diferente en materia energética? Que por un tema de seguridad nacional, mañana el señor Trump nos cierra la llave de la gasolina y adiós, este país se paraliza en 3 días. Producir nuestras gasolinas nos puede costar a lo mejor más en el corto plazo, pero en el mediano plazo vamos a estar como país más seguros de que dependemos nada más de nosotros en el tema de las gasolinas. Ese es solo un ejemplo de qué se podría hacer distinto en materia de política energética. ¿Y en en los otros recursos no renovables, digamos, que también utilizamos? Tener una visión de autonomía nacional también. Casi todos los países a la hora de elaborar su política energética tienen el concepto de la soberanía energética para decidir las cuestiones más importantes. Aquí no se hizo así. Aquí se fue hacia una política entreguista totalmente hacia los Estados Unidos, que ahora que hay cambio de presidente y que trae otra idea del mundo, pues entonces nos deja muy vulnerables, nos deja expuestos. Creo que ahí es donde tenemos que tener la atención y también en que entendamos una cosa. Todos los recursos no renovables pues son una cuestión que se nos dan solo una vez en la historia y claro, que no es nada más de nuestra generación. Las siguientes generaciones también deben de aprovechar esa riqueza y esa es una visión que no tenemos en México. Déjame brindar contigo, porque se nos acabó el programa. Brindemos por un México más justo para todos. A partir del 2018. Bueno.